A ver, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a recibir la respuesta a la pregunta. Dice, un joven sin notarlo tragó una pieza metálica, la cual recién le ocasionó dolores al cabo de una semana. El cirujano, para poder extraer la pieza, necesita cortar parte de las paredes estomacales de adentro hacia afuera, pues estas la han rodeado. Si el analista observa que en el corte extraído hay presencia de tejido conjuntivo y células en fibra con capacidad contráctil, ¿qué capa estomacal no fue afectada? Tejido conjuntivo. ¿Esto dónde lo encontramos? Esto está en la capa. Ay, no es túnica, es capa. El tejido conjuntivo, o a veces también denominado el tejido conectivo, lo encontramos en la capa serosa. Y células en fibra con capacidad contráctil, ¿no? Esto de capacidad contráctil, pues sacamos que es un músculo, ¿no? Y no encontramos esas fibras con capacidad contráctil en la capa muscular, ¿eh? En la capa muscular. Si el analista observa que en el corte extraído hay presencia de tejido conjuntivo y células en fibra con capacidad contráctil, ¿qué capa estomacal no fue afectada, ¿no? Entonces, las que no fueron afectadas en este caso serían las otras dos, ¿no? Las otras dos serían la capa mucosa y la submucosa, ¿ya? Aquí me parece que ha habido un error de formulación en la pregunta por esta de acá, ¿no? Esta de acá genera bastante duda, que dice de adentro, ¿no? Para que va a cortar las paredes de adentro hacia afuera. Eso genera mucho. Me parece que ha habido un error al momento de formular la pregunta, pero con lo que observa el analista en el corte extraído, ¿no? Por eso lo que observa es parte de tejido conjuntivo de la capa serosa y fibras con capacidad contráctil que pertenecen a la capa muscular, ¿no? Entonces, lo que no se vio afectado serían las otras dos capas, porque no hay componentes de esas capas, ¿eh? Claro, esa parte de ir de adentro hacia afuera, es, como les dijo, es la que genera duda, ¿no? Genera duda. Genera duda. Entonces, a ver, sería la 12. La 12, a ver. Ahí está. Esto es de las capas, si desean tomen de captura. A ver, la 13 dice. Un estudio inmunológico requiere la extracción de sangre de cierto organismo invertebrado. Dicho organismo presenta una serie de corazones, los cuales bombean la sangre a través de un vaso ventral y un vaso dorsal. El organismo mencionado y el tipo de circulación que presenta es... Ahora, los invertebrados son organismos, son animales que carecen de columna vertebral, ¿ya? Los vertebrados son los que tienen columna vertebral, ¿sí? A ver, un estudio inmunológico requiere la extracción de sangre de cierto organismo invertebrado. Dicho organismo presenta una serie de corazones, los cuales bombean la sangre a través de un vaso ventral y un vaso dorsal, ¿no? El organismo mencionado y el tipo de circulación es... Ahora, en los organismos invertebrados podemos encontrar, dependiendo del organismo, dos tipos de circulación. Algunos presentan una circulación abierta y otros van a tener una circulación cerrada, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el animalito que tiene una circulación abierta y los animalitos que tienen circulación cerrada, dependiendo del tipo de animalito, pueden tener uno o varios corazones. Entonces, esta información de una serie de corazones no nos da con exactitud cuál de los dos puede ser, ¿no? Aquí pueden tener uno o varios corazones, en cualquiera de los dos casos. Depende del animalito. Ahora, el fluido, el fluido bombeado por él o los corazones en una circulación abierta se denomina hemolinfa. Y el fluido bombeado por el corazón o los corazones en una circulación cerrada se denomina sangre, ¿no? Necesita extraer sangre. Con esto, con esta información sacamos que es circulación cerrada, ¿no? Otras características de la circulación abierta es que el corazón o los corazones bombean la hemolinfa a una cavidad abierta llamada el
hemocele, ¿no? La hemolinfa llega al hemocele y baña los tejidos que rodean el hemocele, y del hemocele retorna, del hemocele regresa al corazón, pero antes de ingresar nuevamente al corazón tiene que atravesar unas válvulas denominadas ostiolos. En el caso de la circulación cerrada, el corazón o los corazones bombean la sangre y la sangre va a vasos sanguíneos. ¿Ya? Aquí en una circulación cerrada, la sangre siempre va a viajar en el interior, la sangre siempre va a viajar confinada dentro de vasos sanguíneos. Y el nombre de circulación cerrada porque la sangre siempre va a viajar encerrada. Ahora, ¿quiénes tienen una circulación abierta? Dentro de los animales que presentan circulación abierta, está todo el grupo de los artrópodos, todo el filum artrópoda, circulación abierta. Y aparte de los artrópodos, los moluscos también tienen circulación abierta. Todos los moluscos no, hay una excepción, moluscos, excepto los cefalópodos. Los cefalópodos son los únicos moluscos que van a tener circulación cerrada. Dentro de los animalitos que tienen circulación cerrada están los cefalópodos, que son moluscos, son los únicos moluscos con circulación cerrada. En este grupo también están los anélidos, anélidos como la lombriz de tierra, las sanguijuelas. Y aquí también encontramos a los vertebrados. Todos los vertebrados, todos los animales con columna vertebral van a tener una circulación cerrada. Entonces dice, en un estudio se requiere extraer sangre de cierto organismo invertebrado. Dicho organismo presenta una serie de corazones, los cuales bombean la sangre a través de un vaso ventral y un vaso dorsal. El organismo mencionado y el tipo de circulación presente es... Ahora, el ajolote, este es un vertebrado, me estaba diciendo un invertebrado, ¿no? El ajolote no puede ser porque es vertebrado, de hecho que es circulación cerrada, porque el líquido es sangre. El grillo es un invertebrado, ¿no? Es invertebrado, pero, ¿no? Pero nos está preguntando por un invertebrado con circulación cerrada. Este es un invertebrado con circulación abierta, entonces tampoco. La lombriz de tierra es un invertebrado, ¿no? Es un invertebrado. ¿Tiene circulación cerrada? Esta es, ¿no? 13 respuesta C, ¿ya? 13 respuesta C. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, 13 la C. Vamos a pasar a la 14. A ver, a la 14. Ya. A ver, antes de pasar a la 14, que hay una imagen, miren, acá le pueden tomar una captura si desean. Y aquí están, estos todos son, todos estos organismos, estos 4 grupos son invertebrados, ¿no? Y está justamente los anélidos, como la lombriz de tierra, está con las sanguijuelas, un poliqueto, que tienen circulación cerrada, ¿ya? Circulación cerrada. Los artrópodos, como los insectos, los arácnidos, los crustáceos, 100 pies, 1000 pies, tienen circulación abierta, ¿no? El caso de los moluscos, excepto cefalópodos, este de aquí es un cefalópodo, moluscos excepto cefalópodos, circulación abierta, ¿no? Circulación abierta. En los cefalópodos la circulación es cerrada, ¿eh? En el grupo cefalópodo están pulpos y calamares. En el caso de los equinodermos también se considera que tienen una circulación cerrada. ¿Bien? Ahí está. Tómenle captura si desean. A ver. Ahora sí la 14. La 14, a ver, dice. De la siguiente lista de organismos, indique cuántos presentan circulación completa, circulación incompleta, circulación doble, en ese orden. La circulación completa, incompleta, doble o circulación simple es un tipo de circulación que se va a dar dentro de los animalitos que tienen un sistema circulatorio cerrado. ¿No? A ver, dentro de los animalitos que tienen un sistema circulatorio cerrado. Es una circulación
completa, se da una circulación completa o se presenta una circulación completa en aquellos animalitos donde no hay mezcla de sangre en el corazón. Se habla de una circulación completa cuando no hay mezcla de sangre, ¿eh? Cuando no hay mezcla de sangre en el corazón, ¿no? Cuando en el corazón la sangre no se mezcla, circulación completa. ¿Y qué sangre se mezcla o no se puede mezclar? Estamos hablando de la sangre. A ver. ¿Cuándo es una circulación en este caso completa? Cuando hablamos, ¿no? Cuando no hay mezcla de sangre. ¿Y qué sangre se puede mezclar o no? Estamos hablando de la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada, ¿no? A la sangre, ahí está, mira, retrocedimos, a la sangre oxigenada, ¿ah? También se la conoce como sangre arterial. Y a la sangre venosa también se la denomina perdón, a la sangre desoxigenada también se le llama sangre venosa, ¿no? Ahora, el otro tipo de circulación es la circulación incompleta. La circulación incompleta se caracteriza porque aquí sí hay mezcla de sangre en el corazón. Aquí en una circulación incompleta en el corazón se va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Y una circulación doble es cuando la sangre pasa en un recorrido completo por el cuerpo, cuando la sangre pasa 2 veces por el corazón, es circulación doble. Y si la sangre pasa una sola vez por el corazón, ¿no? Si la sangre pasa una sola vez por el corazón, es una circulación simple. Ahora, ¿qué animales tienen cada uno de esos tipos de circulación? Mira, aquí tenemos una diapositiva que nos puede ayudar con esto, ¿no? Entonces, en el grupo de los... ¿Dónde está mi visita? En el grupo de los peces, el corazón presenta 2 cavidades, una aurícula y un ventrículo. Ahora, todo lo que se representa de color azul representa la sangre desoxigenada y lo que está de color rojo representa la sangre oxigenada, ¿no? Es algo bastante conocida. Entonces, el corazón de los peces tiene 2 cavidades, una aurícula y un ventrículo. La aurícula recibe de todo el cuerpo sangre desoxigenada. De ahí pasa al ventrículo y el ventrículo bombea esta sangre desoxigenada hacia las branquias. En las branquias hay intercambio de gases y la sangre que sale de branquias es sangre oxigenada que se reparte a todos los órganos del cuerpo del pececito y de esos órganos nuevamente regresa al corazón. ¿Ah? Ahora, en un recorrido completo por el cuerpo, miren, supongamos que comienza acá, hace un recorrido completo, aquí completo el recorrido, ¿cuántas veces pasó la sangre por el corazón? Una vez. Por eso es una circulación simple. Ahora, por el corazón de los peces, aquí en la imagen podemos observar que únicamente va a pasar sangre desoxigenada, nunca va a pasar sangre oxigenada. Por lo tanto, entonces, si únicamente pasa sangre desoxigenada, no va a haber mezcla de sangre, por lo tanto, la circulación es completa. Por la razón, los peces tienen una circulación simple y completa. En el caso de anfibios y reptiles, grupo reptiles, excepto cocodrilianos, los cocodrilianos están formados por los cocodrilos y caimanes. Los anfibios y reptiles, excepto cocodrilianos, tienen un corazón con 3 cavidades. ¿Ah? Con 3 cavidades. Un corazón con 3 cavidades. Este corazón tiene 2 aurículas y un ventrículo, una aurícula derecha, una aurícula izquierda y un ventrículo. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de todo el cuerpo, la bombea hacia el ventrículo, y el ventrículo lo bombea en anfibios a sacos pulmonares y en reptiles a pulmones. En estas estructuras se da el intercambio de gases, la sangre que sale de sacos pulmonares o pulmones, sangre oxigenada, y esa sangre retorna al corazón, a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo y de ahí es bombeado al resto del cuerpo. En un recorrido completo por el cuerpo, supongamos que aquí comienza, ¿no? Viene acá, viene una vez al corazón, se va a pulmón, eso saca pulmonar, regresa al corazón una segunda vez y se va al resto del cuerpo y aquí hizo el recorrido completo. ¿Cuántas veces pasó la sangre por el corazón? Viene una vez, se va a pulmones, regresa de ahí y el resto del cuerpo pasó 2 veces. Por lo tanto, la circulación es doble. Ahora, en el corazón, que solo tiene 3 cavidades, en el ventrículo llega tanto la sangre desoxigenada como la sangre oxigenada. Aquí llegan los 2 tipos de sangre. Aquí va a haber mezcla de sangre, por lo tanto la circulación es
incompleta. Anfibios y reptiles tienen circulación doble e incompleta. En el caso de aves y mamíferos, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, una derecha y otra izquierda, y 2 ventrículos, uno derecho y otro izquierdo, y ambos ventrículos completamente separados, completamente divididos. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada y esa sangre la bombea al ventrículo y el ventrículo lo bombea hacia los pulmones. En los pulmones se da intercambio de gases, la sangre que sale de pulmones es sangre oxigenada que retorna al corazón, a la aurícula izquierda, de ahí pasa a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo se bombea al resto del cuerpo. En un recorrido completo por el cuerpo, la sangre viene una vez al corazón y se va a pulmones. De pulmones regresa nuevamente al corazón y va al resto del cuerpo. Entonces, en una circulación completa, la sangre pasa 2 veces por el corazón. Por lo tanto, circulación doble. Ahora, los ventrículos están completamente separados, completamente divididos, por lo tanto, no va a haber mezcla de sangre. Y si no hay mezcla de sangre, la circulación es completa. Y con esto le damos respuesta a esta, ¿no? Y como dicen sus compañeros, no hay clave aquí en esta pregunta, ¿no? No hay clave. ¿Bien? Animales con circulación completa, o sea, las que tienen circulación completa, las que no hay mezcla de sangre, ¿no? Las que no tienen mezcla de sangre sería el atún, en el sapito es un anfibio, es incompleta, en la paloma es un ave completa, el gato es un mamífero completo, la víbora es un reptil y es circulación incompleta, ¿no? Y el ratón es un mamífero completo. Entonces, aquí sería 1, 2, 3 y 4 con circulación completa. ¿Ah? Circulación incompleta sería el sapo y la víbora. Ahora, circulación doble. El atún tiene circulación simple, ¿no? El sapo doble, la paloma doble, el gato doble, la víbora doble, el ratón doble. Entonces, circulación doble sería 5, ¿no? Correcto, es 4, 2, ¿no? 2, 5, ¿ah? 4, 2, 5 la respuesta, ¿no? Y no hay clave. Entonces, aquí, mire, para que haya una clave, aquí vamos a hacer corrección. Borren ese 3 que está en la alternativa B, es la que más se acerca, ¿no? La clave que más se acerca. Y en lugar de 3 pongamos el número 5, haciendo esta corrección, la clave sería la B. Haciendo esa corrección, en la pregunta 14, la alternativa sería la B, ¿no? En vez de 3, hay que poner el número 5, en vez de 3, el número 5. Sí, probablemente ha habido ahí un error de tipeo, probablemente, ¿no? Creo que sí han confundido en contar, ¿no? Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí está, tómenle captura a esto si desean. Vamos a pasar a la 15, la 15. Pregunta 15. Ya, dice. El electrocardiograma de cierta persona muestra un ruido extraño en el primer ruido cardíaco y entre el primer ruido cardíaco y el segundo. El cardiólogo le indica que la resonancia ha evidenciado que cuando ocurre la contracción isovolumétrica, un poco de sangre escapa hacia la aurícula derecha. ¿Qué estructura está dañada en el corazón de dicho paciente? ¿No? Lo normal, lo común es que haya en el ciclo cardíaco se den 2 ruidos, ¿no? Eso es lo normal, lo común. Ya hay un tercer, cuarto ruido, eso ya es patológico muchas veces. Ahora dice que en el electrocardiograma de este paciente, no dice, ¿no? Se ha evidenciado que cuando se da la contracción isovolumétrica, un poco de sangre se escapa hacia la aurícula derecha. Ahora, lo que normalmente ocurre cuando en la contracción isovolumétrica es que los ventrículos, los dos se contraen. Y al contraerse, la presión sanguínea dentro de ellos aumenta y esa elevada presión sanguínea hace que se abra la válvula pulmonar al inicio de la arteria pulmonar y la válvula aórtica al inicio de la aorta, ¿no? Y la sangre que está en ventrículo derecho ingresa a la arteria pulmonar para irse a pulmones y la sangre que está en ventrículo izquierdo ingresa a la arteria aorta para distribuirse al resto del cuerpo. ¿Va? Pero me dice aquí en la pregunta que cuando se da la contracción isovolumétrica, un poco de la sangre que está en el ventrículo derecho, un poco esa sangre, retorna a la aurícula derecha. Eso normalmente no ocurre, ¿no? ¿Por qué no ocurre? Porque aquí hay una válvula, esta de aquí, la válvula tricúspide, ¿no? Esa válvula evita el flujo retrógrado de la sangre y como en esta persona está retornando la sangre de ventrículo a aurícula,
es muy probable, no es probable, si es esta válvula la que está funcionando de manera adecuada, ¿no? Es esa válvula la que no está, no está completamente sana, ¿no? En el lado izquierdo también hay una válvula entre aurícula y ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral, o también se le llama la válvula bicúspide, válvula mitral o válvula bicúspide. Y en el lado derecho está la válvula, ¿no? La válvula tricúspide. A ver, entonces, la pregunta 15, ¿no? Dice, un poco de sangre, aurícula que retorna a la aurícula derecha. Entonces, como es aurícula derecha, entonces la que está funcionando mal es esta de aquí, la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, 15D, correcto, jóvenes, 15D. Muy bien, la 15 es la D. Miren, si desean tomar la captura, vamos a pasar a la 16. La 16. Tomen la captura esta también si desean. A ver. Ya. Dice, una persona sufre un corte profundo a nivel del brazo izquierdo y la hemorragia muestra una sangre de un rojo brillante, sale a alta presión y de rápido movimiento. El paramédico que lo atiende sabe que es una sangre rica en oxígeno y debe aplicarle un torniquete. El vaso sanguíneo dañado recibe el nombre de... A ver, la sangre rica en oxígeno, ¿no? Es la sangre oxigenada, ¿ya? La sangre oxigenada, o también denominada sangre arterial, porque este tipo de sangre es principalmente transportado por arterias. Miren, aprovecho esta imagen, y la única arteria que no transporta sangre oxigenada, sino la única arteria que transporta sangre desoxigenada es esta de acá, la arteria pulmonar. Y en el caso de las venas transportan principalmente sangre desoxigenada, de ahí el nombre que también se les diga sangre venosa. Y la excepción a la regla son estas de acá, las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las únicas venas que van a transportar sangre oxigenada, ¿no? Entonces, una persona sufre un corte profundo a nivel del brazo izquierdo y la hemorragia muestra una sangre de color rojo brillante que sale a alta presión y de rápido movimiento. El paramédico que lo atiende sabe que es sangre rica en oxígeno y debe aplicar el torniquete. Entonces, como es sangre rica en oxígeno, sangre oxigenada, entonces esta sangre es transportada por una arteria, ¿no? Es transportada por... Y la arteria las arterias, ¿no? Que llevan sangre oxigenada hacia los brazos son las arterias subclavia, ¿no? 16, respuesta B. 16 la B. 16B. Entonces el vaso dañado recibe el nombre de arteria subclavia. Claro, la arteria carótida es la que pasa por el cuello y se dirige a lo que es cabeza, cara. Miren, aquí están los principales. Ahí, no, esperen, no. Ahí están, miren, los principales vasos sanguíneos. A la parte de la cabeza, miren, esta de aquí está la manita, son las arterias carótidas. Ahí está la arteria carótida derecha e izquierda, ¿no? Llevan sangre oxigenada a todo lo que es cabeza, ¿no? Todo lo que es cabeza, cara ahí. Y esta de aquí, esta que pasa justo debajo de la clavícula, esa es la arteria subclavia, ¿no? Y una arteria subclavia derecha y una arteria subclavia izquierda, ¿no? Y ahí están las dos. Y luego se van dividiendo en más, ¿no? Y van formando las otras arterias. Pero esta de aquí, arteria subclavia. Estas nacen de aquí, de la arteria carótida, ¿no? De la carótida, viene una de las ramas aquí, se va para formar arteria carótida, no, arteria. A ver, esta de aquí, ¿no? La arteria, la carótida, esta de acá. La aorta, ¿no? La aorta aquí, este doblez, el callado de la aorta, y te da una ramita formando la carótida, otra ahí que va a dar origen a la subclavia, y otra que va a ir a la parte inferior del cuerpo. Ahora, la que va a la parte inferior del cuerpo tiene varias ramificaciones, va a haber una ramificación que va a ir a riñones, va a ser la arteria renal, ¿no? Otra ramificación que se va a ir al hígado, va a ser la arteria hepática. Hay una ramificación de la arteria que también va a cubrir todo lo que es estómago, intestino, la arteria mesentérica, y también vienen otras ramificaciones que van a la parte inferior del cuerpo, ¿no? La principal está de aquí, la arteria ilíaca, y luego de ahí se va dividiendo arteria femoral, tibial, etcétera, ¿no? Pero de aquí esta principal, la más gruesita, la arteria. Y de estos distintos órganos se recoge la sangre desoxigenada, y la sangre desoxigenada, ¿no? La arteria desoxigenada, perdón, la sangre desoxigenada es recogida por venas, ¿eh? Por las venitas, ¿no? De la parte inferior del cuerpo, aquí la principal vena, que de las extremidades, recogiendo sangre desoxigenada de extremidades inferiores, la vena ilíaca.
De riñones, la vena renal, ¿no? ¿Se han dado cuenta que el nombre de la arteria tiene relación con el órgano al cual va a llevar sangre o recoge sangre? Del hígado está la vena hepática, ¿no? Todas esas venitas se unen y forman la vena cava inferior que llega a aurícula derecha, ¿no? Y de la parte superior del cuerpo, de todo lo que es cabeza, está la vena yugular, y esa la pasa por el cuello, la pasa por el cuello, y de los brazos son las venas subclavias. La vena yugular y las subclavias, estas se unen y forman la vena cava superior, que también llega a aurícula izquierda. Ahí está. Ahora, aquí están los principales vasos sanguíneos, ¿no? La arteria, las venas y los capilares. Arterias y venas son vasos sanguíneos que tienen tres capas, tres túnicas. La capa externa, que es tejido conectivo laxo en ambos casos. La capa media en arterias, todo esto es la capa media en arterias es mucho más gruesa que la capa media, aquí está pegadito la capa media de las venas. ¿Ya? La capa media, la túnica media de arterias es mucho más gruesa que venas porque las arterias soportan una mayor presión sanguínea, ¿no? La capa o túnica media en arterias está formada por tejido conectivo elástico y músculo liso. Y en venas también tiene tejido conectivo elástico y músculo liso, pero toda esta capa media es mucho más delgada. Ahora, este espacio por donde pasa y la tercera capa, me falta la capa íntima, ¿no? O túnica íntima, que está formada tanto para arterias y venas por una sola capa de células llamada el endotelio. En el caso de capilares es una sola capa de células llamada endotelio, y como los capilares tienen una sola capa de células, son vasos muy permeables, ¿ya? Son vasos que permiten la permeabilidad, el paso de sustancias, ¿no? A través de sus paredes. En el caso de capilares y venas no hay permeabilidad. Este espacio por donde pasa la sangre se denomina la luz o el lumen. La luz o el lumen de arterias es pequeño, mientras que de capilares y venas es grande, ¿eh? Es grande. En cuanto a la presión, las arterias soportan una mayor presión, las venas menor presión y los capilares casi nada de presión. A ver. Miren, tómenle captura si desean. A ver, en el caso de arterias y venas puede venir las principales, no todas, quizás ahí las más conocidas, ¿no? La 17, dice, cierto paciente, como parte de un tratamiento debe consumir una serie de pastillas que como efecto secundario afecta la capacidad de coagulación sanguínea. Se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse la fibrina insoluble, ya que el predecesor de la molécula encargada de formarla es degradado por el fármaco. ¿A qué molécula afecta el fármaco y qué molécula debería administrarse al paciente para que coagule correctamente, ¿no? Tiene que ver, aquí vamos a, rapidito, la cascada de coagulación. Mira, aquí tenemos la cascada de coagulación. En este proceso de la cascada de coagulación participan distintos compuestos. Digamos, quien inicia toda esta reacción son las plaquetas y las células de un vaso sanguíneo dañado. Entonces, cuando uno se hace una herida en un vaso sanguíneo, inmediatamente esas células dañadas y las plaquetas comienzan a liberar tromboplastina, ¿ya? Entonces, tromboplastina, ¿no? Y esta sustancia, en presencia de vitamina K y en presencia de calcio no se escribe así, en presencia de vitamina K y en presencia de calcio, ¿ya? La tromboplastina en presencia de vitamina K y en presencia de calcio va a convertir a la protrombina del plasma sanguíneo en trombina. A su vez, la trombina convierte el fibrinógeno del plasma sanguíneo, que es una proteína soluble, la convierte en fibrina, que es una proteína insoluble y tiene la forma de una fibra, y el nombre de fibrina. Entonces, la fibrina, en el lugar donde ha ocurrido la herida, forma fibras y fibras, y se va formando y se forma una red, una mallita de fibrina. Y en esta red de fibrina se quedan atrapados los componentes sólidos de la sangre. Aquí se quedan atrapados glóbulos rojos, glóbulos blancos, las propias plaquetas quedan atrapadas y se forma ahí un taponcito, ¿no? Que evita que siga perdiéndose sangre, y debajo de este taponcito se va reparando el vaso sanguíneo. Y este taponcito se conoce como el coágulo sanguíneo. Eso es el coágulo sanguíneo. Es lo que normalmente ocurre cuando uno se hace una herida, ¿no? Entonces, a ver.
Esto de aquí, la protrombina y el fibrinógeno, ¿ya? Estos son compuestos que están en nuestro plasma sanguíneo. Esos normalmente se encuentran en el plasma sanguíneo, ¿ya? En el plasma, estos normalmente están en el plasma sanguíneo ahí, como parte, como componente del plasma sanguíneo. Entonces, en la pregunta 17, la pregunta 17 nos dice, cierto paciente, como parte de un tratamiento, debe consumir una serie de pastillas que como efecto secundario afecta la capacidad de coagulación sanguínea, ¿no? Se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse la fibrina, o sea, ¿está? A nivel sanguíneo no logra formarse, no se forma, no se produce, a nivel sanguíneo no se produce fibrina, no hay fibrina, ¿no? No se produce la fibrina insoluble, ya que el predecesor de la molécula encargada de formarla, la molécula encargada de formar la fibrina, es el fibrinógeno, ¿no? El fibrino. A ver, la molécula encargada, perdón, de formar fibrina es esta de aquí, ¿no? La trombina, que va a convertir fibrinógeno en fibrina. Esta es la molécula encargada de formar fibrina. Estamos. Se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse la fibrina, ya que el predecesor de la molécula encargada de formarla, esta es la molécula encargada de formar fibrina, el predecesor de esta es la protrombina, ¿ya? Pues el predecesor de esta es la protrombina. La molécula encargada es degradado por el fármaco. Entonces el fármaco está degradando trombina, está degradando, en este caso, ¿no? Protrombina está degradando, porque este es el predecesor. ¿Ya? Se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse la fibrina insoluble, ya que el predecesor de la molécula encargada de formarla es degradado por el fármaco, ¿no? Entonces, el fármaco degrada protrombina. Dice, ¿a qué molécula afecta el fármaco? Ya, a la protrombina. ¿Y qué molécula debería administrarse al paciente para que coagule correctamente, ¿no? Entonces, para que continúe esta cascada de coagulación, ya que el fármaco está degradando a la protrombina, o sea, de forma natural ya no se produce trombina, entonces lo que se podría hacer es, ¿no? Lo que podría hacerse aquí es añadirle a esta persona, ¿no? Administrarle de forma directa trombina, ¿ya? Administrarle trombina para que esa trombina que se administre convierta al fibrinógeno, que ya es parte de la sangre, lo convierta en fibrina, ¿no? Y al final se dé la coagulación sanguínea. Entonces, la pregunta 17, la respuesta sería ¿no? La molécula afectada por el fármaco, la protrombina, y la que debería administrarse al paciente para que haga una coagulación normal sería la trombina. 17A. Pasemos a la 18. La 18. Tomen la captura de esta parte si desean. Aprovechando esta imagen, hay personas que no pueden realizar coagulación sanguínea debido a que sufren de una enfermedad denominada hemofilia. Las personas hemofílicas, ¿ya? No realizan esta cascada de coagulación porque dependiendo del tipo de hemofilia que tienen, le falta uno u otro factor de la cascada de coagulación y al final no se completa la formación de fibrina, ¿no? Porque cuando se hace una herida van sangrando. No sería la B. No. A ver. Mire, la 17 dice. A ver. Porque es dice. Cierto paciente, dice, cierto paciente como parte de un tratamiento debe consumir una serie de pastillas que como efecto secundario afecta la capacidad de coagulación sanguínea. Se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse la fibrina, ¿ya? No se forma la fibrina, ya que el predecesor de la molécula encargada de formarla es degradado por el fármaco. Ahora, el predecesor, en este caso, ¿no? De la molécula encargada de formar fibrina, el fibrinógeno está normalmente en sangre, ¿eh? El fibrinógeno está en sangre, pero el fibrinógeno es un componente normal, ¿no? Un componente normal del plasma sanguíneo, ¿no? Cuando no hay fibrina se mantiene como fibrinógeno. Perdón, cuando no hay trombina se mantiene como fibrinógeno, pero cuando hay formación de trombina, recién ahí la trombina es lo que va a permitir, la trombina es lo que va a hacer que ese fibrinógeno se convierta en fibrina. El fibrinógeno por sí solito no se puede convertir en fibrina.
tiene que haber trombina, tiene que haber trombina para que ese fibrinógeno recién se convierta en fibrina. Entonces nos dice acá, se observa que ya que el predecesor, se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse fibrina, ya que el predecesor de la molécula encargada de formarla, ¿no? ¿Quién es la molécula que va a formar fibrina? ¿Quién es la encargada? Es esta de acá, es la trombina. Porque el fibrinógeno así solito que está, no se convierte por sí solito en fibrina. Tiene que haber trombina para que se convierta en fibrina. Entonces, la molécula que aquí va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina es esta de acá, la trombina. Y el predecesor de la trombina es la protrombina. El predecesor de la trombina es la protrombina, ¿no? Se observa que a nivel sanguíneo no logra formarse fibrina insoluble, ya que el predecesor de la molécula encargada de formar a la fibrina, ¿no? Es degradado por el fármaco. ¿Quién es la molécula encargada de formar fibrina? Es, en este caso, ¿no? La trombina. Y el predecesor de la trombina viene a ser la protrombina. No, el fármaco afecta protrombina, porque dice, afecta al predecesor, dice, es muy lapicito. Acá, dice, afecta al predecesor de la molécula encargada de formarla, ¿no? Está hablando de formar al fibrinógeno, ¿no? Afecta al predecesor de la molécula encargada de formar al fibrinógeno, ¿no? Entonces, ¿quién es esa molécula encargada de formar al fibrinógeno? Dijimos, la trombina, ¿ya? La trombina. Y el predecesor de la trombina es la protrombina. Y el fármaco lo que está afectando es al predecesor de la trombina, está afectando a la protrombina. Claro, el fibrinógeno se convierte en fibrina por acción de la trombina. Eso es cierto, eso es cierto. A ver, por lo tanto, el fibrinógeno como la trombina, ya. Lo que va a suceder aquí, ay, se ha desactivado este lápiz. Lo que va a suceder acá es que el fibrinógeno y la protrombina son parte de la sangre. O sea, ahorita que no estás realizando coagulación sanguínea, ¿no? Porque no tienes ninguna heridita, bueno, si es que no tienes ninguna heridita, en tu sangre y como parte del plasma sanguíneo, ahí va circulando protrombina y fibrinógeno. Y este fibrinógeno que está ahí en sangre, así solito de la nada no se va a convertir en fibrina, no. Tiene que haber un estímulo, ¿no? Tiene que haber otra molécula que haga que ese fibrinógeno se convierta, se transforme en fibrina. Y esa otra molécula es la trombina, ¿ya? La trombina lo que va a hacer, va a reaccionar con el fibrinógeno para que el fibrinógeno es como que le da un empujoncito, es como le da un estímulo al fibrinógeno para que este fibrinógeno se transforme y se convierta en fibrina. Si no hay trombina, el fibrinógeno se mantiene como fibrinógeno. Solo cuando está en presencia de trombina, solo cuando hay trombina, recién se va a transformar, recién se va a convertir en fibrina. Ahí. Tómenle captura esta parte si desean. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, dice la 18. Relacione correctamente el tipo de sistema excretor con el organismo al cual corresponde. A ver, esto está sencillo, ¿no? Los grillos son insectos, sistema excretor por túbulos de Malpighi. La lombriz de tierra tiene metanefridios, metanefridios. La planaria son protonefridios. El salmón riñones. Todos los vertebrados con riñones. La hidra no tiene sistema excretor, la excreción se realiza por difusión entre sus células y el ambiente en el cual vive, ¿no? En este caso es de la D, ¿no? Pregunta 18. En la respuesta a la D. Correcto, jóvenes, 18D, 18D. Vamos a pasar a la 19, también le captura si desean. Miren, acá hay una imagen con algunos sistemas excretor de algunos organismos, ¿no? Ahora, de esta imagen, de esta diapositiva,
los protozoarios, por si acasito, no se vayan a confundir, no son animales, ¿ya? No son animales, son protistas, pertenecen a otro reino distinto. Platelmintos, insectos, crustáceos, anélidos y celenterios, ellos sí son animalitos, excepto protozoarios, ¿no? En protozoarios de agua dulce, el exceso de agua que ingresa al cuerpo se elimina a través de una estructura, ¿no? Que es llamada la vacuola contráctil, esa que tiene forma como de un solcito, esa es justamente la vacuola contráctil. En platelmintos, la excreción, ya dijimos, se da por protonefridios, en insectos por los túbulos de Malpighi. En los nidarios, los celenterios no tienen sistema excretor, la excreción se da por difusión. Anélidos, como lombriz de tierra, excreción por metanefridios, y en el grupo crustáceos es a través de las glándulas verdes, que son unas glándulas que se encuentran debajo de las antenas. ¿Ah? Tomen la captura si desean. Pasar la pregunta 19. A ver, en el jardín botánico se ha observado que las plantas no están creciendo de manera adecuada. Cuando los botánicos analizan las raíces, no forman ramificaciones, no se da una adecuada diferenciación entre xilema y floema y no hay respuestas geotrópicas. Concluyen que dichas plantas no están sintetizando correctamente a sus mensajeros químicos. El o los causantes de estas condiciones se conocen como los mensajeros químicos en plantas son las fitohormonas, ¿no? Las hormonas vegetales. Ahora, las características que aquí se ven afectadas, esas son función de las auxinas, ¿sabes? Dice, cuando analizan, no forman raíces, no forman ramificaciones, las raíces, no hay una adecuada diferenciación entre xilema y floema y no hay respuestas geotrópicas. Eso está involucrado con acción de auxinas, ¿no? Porque las auxinas estimulan la formación de raíces secundarias, la ramificación de raíces, la formación de raíces adventicias. Las auxinas también permiten, estimulan la diferenciación de tejidos como el xilema y floema. También las auxinas, ¿no?, participan en las respuestas a los tropismos, tanto como el geotropismo o el fototropismo. 19, respuesta B. A 19 solo estaría afectado las auxinas. Entonces, la captura, si deseamos, acá hay un resumen con las hormonas vegetales, ¿no? Las hormonas vegetales se dividen en dos grupos. Un grupo que son principalmente estimulantes o estimuladoras y otro grupo que son principalmente inhibidoras. En el grupo que son principalmente estimulantes están las auxinas, las gibrelinas y las citocinas. Citocininas o citoquininas, es lo mismo, se refiere al mismo grupo de moléculas. En general, estos tres tipos de fitohormonas tienen la función de estimular el crecimiento en las plantas. Auxinas y gibrelinas estimulan el crecimiento por elongación de la célula. Estos hacen que la célula sea más grande y de esa forma estimulan crecimiento. Mientras que las citocininas estimulan el crecimiento por aumento del número de células porque estas promueven principalmente la mitosis. Y tienen otras funciones, tomen la captura si desean. Vamos a pasar a la pregunta 20. A ver, la 20 dice. En la antigua China se descubrió que los frutos maduran con mayor rapidez cuando son almacenados en recipientes cerrados. Además, si por el contrario querían evitar su pronta maduración, agregaban humo en los recipientes. Actualmente se sabe que el dióxido de carbono del humo, actualmente se sabe que es el dióxido de carbono del humo el que evita dicha maduración. ¿A qué hormona hace referencia el texto? ¿No? La hormona de la maduración de los frutos es el etileno, ¿no? El etileno. Y la acción del etileno se inhibe por la presencia del CO2. El dióxido de carbono inhibe al etileno. Y aquí, tómenle captura, aquí están las otras dos hormonas vegetales, las que tienen funciones principalmente inhibidoras. Está el ácido abscísico, conocido como ABA, y el etileno, ¿no? Principal función del etileno, estimular maduración del fruto. En el caso del ácido abscísico, estimula caída de hojas, caída de frutos, estimula la dormancia de yemas y semillas, ¿no? Y el cierre de estomas en condiciones de sequía. Tomen la captura. Vamos a pasar a la pregunta 21. 21.
Respecto a la coordinación química en animales, indique verdadero o falso según corresponda. Cuando hablan de coordinación química, aquí está hablando de hormonas, hormonas. Ahora, las hormonas animales y también las hormonas vegetales, en general las hormonas se caracterizan porque son moléculas que actúan a muy bajas concentraciones. Se requieren pocas cantidades de estas moléculas para que tengan efecto, para que tengan efecto. Ahora, en las hormonas vegetales o las fitohormonas, como también se las conocen, son moléculas que no son específicas. ¿Qué significa esto? Que actúan sobre distintos órganos cumpliendo distintas funciones. Para las hormonas animales, estas se caracterizan, esta la va a diferenciar de las fitohormonas, estas se caracterizan porque son específicas. Son específicas de órganos y funciones. Esto significa que una hormona animal actúa sobre uno o determinados órganos y cumple una o determinadas funciones. No actúa de manera general como si lo hacen las fitohormonas. Las hormonas animales son específicas. Entonces, a ver, respecto a la coordinación química en animales, indique verdadero o falso según corresponda, ¿no dice? Regula la actividad de un órgano determinado. Eso es correcto, recuerda, son específicas, eso es verdadero. Dice, pueden ser de naturaleza lipídica, pueden ser de naturaleza lipídica. ¿Pues de naturaleza lipídica? Sí, dentro de las hormonas animales hay hormonas que son esteroides, esas son lípidos, ¿no? Hay hormonas que son proteínas, ¿no? Hay hormonas que son aminas, ¿no? Y hay hormonas que son péptidos, ¿eh? Hay hormonas que son péptidos, ¿no? Peptídicas, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza química de las hormonas animales. ¿Pueden ser naturaleza lipídica? Sí. ¿Proteína? Sí. ¿Carbohidratos? No, no, esta no. Esta sería falso. ¿Son liberadas en sangre por las glándulas exocrinas? ¿Son liberadas en sangre? Sí. ¿Por glándulas exocrinas? No. Las hormonas animales son formadas por las glándulas endocrinas, ¿no? Estas glándulas se caracterizan porque no tienen conducto de secreción y sus productos se liberan de forma directa al torrente sanguíneo. Eso sería falso. Y ¿permiten responder a circunstancias externas? Esto es cierto, eso es correcto. Entonces, la pregunta 21, la respuesta la C. Tomen la captura, vamos a pasar a la 22. Pregunta 22, miren. Ahí. Acá hay un resumen del sistema endocrino. Recuerden, las hormonas animales producidas por glándulas endocrinas, ¿no? Y estas actúan sobre, ¿no? Estas hormonas formadas por las glándulas endocrinas son específicas para un órgano o varios órganos. El órgano sobre el cual ejerce efecto la hormona animal se denomina el órgano blanco o el órgano diana. Y estas hormonas, que son producidas por las glándulas endocrinas, una vez producidas, ingresan al torrente sanguíneo y a través de la sangre viajan hasta llegar ¿no? al órgano blanco, al órgano diana, son donde van a actuar. ¿Y cómo reconocen cuál es el órgano sobre el que tiene que actuar? Por los receptores que presentan. Y estos receptores pueden encontrarse a nivel de membrana, son receptores de membrana, o los receptores pueden estar dentro de la célula, un receptor de tipo intracelular. Miren, en la parte derecha aquí tenemos las principales glándulas endocrinas que podemos encontrar en el ser humano. Ahí vamos a pasar a la pregunta 22. Si nos va a alcanzar, si nos alcanza tiempo. A ver. Dice, un paciente sufre de insomnios constantes en las noches y durante el día presenta mucha somnolencia. También ha sido más vulnerable a diversas enfermedades y nota que el ritmo cardíaco está acelerado, teniendo episodios de taquicardia. El médico anota que el paciente muestra envejecimiento acelerado. El endocrinólogo que revisó el caso se dio cuenta que dicha persona tiene una falla todo esto de aquí está involucrado con una hormona, ¿no? Llamada la
melatonina. Una de las funciones más conocidas es justamente regular el ciclo de sueño y vigilia, ¿no? Cuando estás despierto, cuando estás dormido. Entonces, y esta hormona, la melatonina, es formada, es producida por la glándula pineal, ¿no? 22 también, la respuesta a la D, ¿no? La glándula pineal, ¿no? Posiblemente está actuando de manera inadecuada, es la que tiene el problemita. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahí está. Miren, tomen la captura ahí para que luego repasen la glándula pineal o epífisis, como se le llama. Ahí. La 23 dice. Cierta persona, siguiendo una dieta de internet, dejó de consumir sal yodada. A los días nota que su metabolismo se ha acelerado, su frecuencia cardíaca también, y los ojos empiezan a mostrar una curvatura muy marcada llamada exoftalmia. Los análisis de orina también indican que no reabsorbe sodio y cloro y muestra un exceso de iones de potasio. Dicha sintomatología se relaciona respectivamente, aquí son con dos glándulas, ¿ya? Estas características, la sal yodada lo importante de la sal yodada es la presencia del yodo, ¿no? Que es un oligoelemento que se utiliza en la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Como por ejemplo la tiroxina, ¿no? Que es la que regula el metabolismo, ¿no? Entonces está involucrado con la glándula tiroides. Ahora, la glándula tiroides a veces presenta fallas, ¿no? Cuando hay una baja producción de tiroxina, se da el hipotiroidismo y eso puede ocasionar distintos cuadros, pero cuando hay una elevada producción de tiroxina, que aquí estos síntomas son descripción de esa elevada producción de tiroxina, se da el hipertiroidismo. Todo esto de aquí descrito corresponde con el hipertiroidismo. Ahora, y dice, los análisis de orina también indican que no reabsorbe sodio y cloro, ¿no? Y hay una hormona involucrada justamente con la reabsorción de sales minerales en el proceso de formación de orina. Y esa hormona es la aldosterona. 23, respuesta A. 23, la A. La aldosterona, a ver, la aldosterona no está involucrada de forma directa en la reabsorción de agua. Lo que hace la aldosterona es permite, ¿no?, que se reabsorba sodio y cloro, o sea, que del filtrado se recupere sodio y cloro y se secrete hacia la orina, se secrete iones de potasio, ¿no? Que van a acidificar aún más la orina, ¿no? Esto acidifica aún más la orina. Ahora, al reabsorberse sodio y cloro está quitando parte del soluto del filtrado, ¿no? Y eso va a afectar en el nivel de agua que está presente en el filtrado y dependiendo del nivel de agua se puede activar o no se puede activar la secreción de vasopresina. La vasopresina es la que permite que haya reabsorción de agua en la parte del túbulo contorneado distal, en la parte del túbulo colector, cuando el cuerpo está frente a una situación de deshidratación. Pero si el cuerpo está hidratado de manera adecuada, entonces esa reducción de agua principalmente se da de forma natural o principalmente ocurre en el túbulo contorneado proximal y en la parte descendente del asa de Henle. Solo cuando estás frente a una situación ya de deshidratación, cuando tu cuerpo va perdiendo agua y no vas reponiendo el agua que pierdes, ahí va secretándose la vasopresina para que incremente la reabsorción de agua a nivel de túbulo contorneado distal y a nivel de túbulo colector, donde normalmente no hay reabsorción de agua. Esa es la 23, la A. Tomen la captura esta parte si desean, para que luego repasen la glándula tiroides. Y vamos por la pregunta 24, la última pregunta. Y con esta vamos a terminar nuestra clase. A ver, la pregunta 24 nos dice, a ver, pregunta 24. Una persona acude al hospital para realizarse una prueba de COVID, la cual resulta negativa. Al regresar en la siguiente semana se realiza la misma prueba y da positivo. Sabiendo que esta persona no ha recibido ningún tipo de vacuna, si el paciente sobrevive, la inmunidad que desarrolla es... Hay dos tipos de inmunidad que podemos tener, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es una inmunidad a largo plazo en la cual hay memoria inmunológica y aquí el cuerpo produce sus propios
anticuerpos. Se puede adquirir de forma natural, después de superar una infección, después de superar una enfermedad, o de forma artificial a través de las vacunas. En el caso de la inmunidad pasiva, es una inmunidad de efecto temporal a corto plazo, y esta se caracteriza porque el organismo adquiere los anticuerpos que han sido formados, que han sido producidos por otro organismo. Se adquiere también de forma natural o forma artificial. La única forma de adquirir de forma natural es de madre a hijo, ¿no? Durante el embarazo, a través de la placenta, y cuando el niño nace a través de la leche materna. Y de forma artificial se adquiere a través de la aplicación de los sueros o antídotos. Miren, tomen captura esta. Y con esto, como aquí la persona, ¿no? Si el paciente sobrevive, no ha recibido vacuna, si el paciente sobrevive, la inmunidad que ha desarrollado sería una inmunidad activa natural. 24C, con eso terminamos nuestra clase esta semana, jóvenes. Tómenle captura. Tómenle captura a esta parte. Vamos a salir de la presentación. Entonces, con esto concluimos nuestra clase. Gracias por la por la atención. Ahí está. A ver, por si acaso, por si no han tenido tiempo, les voy a pasar las claves para estos ejercicios. Por el chat, ahí están las claves por si les faltó alguno. Y recuerden en la pregunta 14 que hemos hecho una corrección para que la clave sea la B. Entonces, eso es todo por la clase de esta semana, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana, jóvenes. Cuídense. Profesora, cuídese usted también. Buenos días con todos, ¿qué tal? Bien, buenos días, vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Buenos días, Leonardo, ¿qué tal quiera? Buenos días. Bien, vamos a ver esta segunda semana de súper intensivo y vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado la semana pasada, ¿ok? Vamos a trabajar de la misma manera, ¿ok? Bien, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Okay. Bien. Ahí está. Bueno, hemos pasado aquí. Ok. Bien, vamos a ver entonces. Ok, ¿no? Ok. Ahora sí. Bien, entonces estamos con la semana 2 del súper intensivo. Vamos a ver algunos temas. Vamos a colocar un temario de todas maneras ahí de lo que vamos a trabajar en esta semana, ¿no? Igual que en el anterior tenemos ejercicios variados, ¿sí? Para lo que vamos a trabajar ahora. Ok. Bien, vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en los ejercicios que vamos a tocar en esta semana, vamos a ver ejercicios donde vamos a utilizar desigualdades geométricas, ¿no? Las desigualdades triangulares, otros teoremas también que nos van a servir justamente para la solución de los ejercicios. Vamos a ver algo de circunferencia, aunque también la clase pasada hemos visto, ¿no? Unas cosas de circunferencia. Vamos a ver semejanza de triángulos. También la clase pasada vimos ejercicio, les hablé de los casos de semejanza, ¿no? Del caso que más se utiliza, de semejanza de triángulos. Bueno, área, más que todo, área en regiones triangulares. Sí, vamos a ver más que todo área de regiones triangulares, que también la clase pasada se vio, ¿no? Pirámide, vamos a ver ahora pirámide, vamos a ver ejercicio con cilindro y cono, ejercicio con recta y circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, acá también vamos a, no se le ha colocado, pero también vamos a ver algo del tema de relaciones métricas que viene a ser el teorema de Pitágoras, ¿no? El cual ya es conocido, ¿sí? También vamos a ver el teorema de Pitágoras, algo de relaciones métricas. ¿Ok? Sí, entonces hay teoremas que nosotros pues ya utilizamos dentro de lo que estamos colocando aquí del temario, ¿no? Que se ha colocado, ¿no? Sí, entonces vamos a ver otros teoremitas que ya hemos visto también en la clase anterior. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar en esta ocasión
vamos a empezar con lo que es desigualdades triangulares. Bueno, también tenemos, como en la clase anterior, ejercicios de geometría plana, geometría del espacio y geometría analítica, ¿sí? Está repartido ahí, ¿no? En orden, en ese orden. Bien, entonces, empezamos aquí. Para ver el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿sí? Para trabajar el ejercicio 1 y el ejercicio 2, vamos a utilizar las desigualdades, ¿sí? Pero algo rápido con respecto a triángulos, parece que no hemos visto triángulos. Nosotros sabemos que un triángulo viene a ser la intersección de dos rectas que se intersecan 2 a 2, ¿no? Mi triángulo ABC, cuya notación y en las cuales hemos estado trabajando para referirnos a un triángulo en un ejercicio, colocamos esta notación, ¿no? Un triangulito pequeño y los vértices del triángulo, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la parte de triángulos tenemos una clasificación. La clasificación según sus lados y según sus ángulos. Aquí estamos considerando según sus ángulos, pero según sus lados, nosotros ya lo conocemos, ¿no? Según sus lados, tenemos el triángulo escaleno, ¿no? El triángulo escaleno cuando sus 3 lados son de diferentes longitudes, ¿no? ¿Sí? El triángulo isósceles, que ya hemos estado trabajando cuando 2 de sus lados son iguales, y el triángulo equilátero cuando los 3 lados vienen a ser de igual longitud, ¿no? Eso sería una clasificación según sus lados. Y según sus ángulos, nosotros tenemos a esto de aquí. Tenemos al triángulo rectángulo, donde en uno de sus vértices tiene un ángulo recto, cuya notación lo hacemos de esta manera. Y cuando me dicen en la figura se tiene un triángulo rectángulo ABC, el ángulo recto siempre se coloca en el vértice que está acá en el medio, ¿no? Ahí se coloca siempre el ángulo recto, en el que aparece en el medio. ¿Ok? Luego tenemos el triángulo acutángulo. Decimos triángulo acutángulo cuando los 3 ángulos vienen a ser agudos. Que sean agudos significa que la medida de sus ángulos vienen a ser menor que 90 grados, ¿no? ¿Sí? Ese es un acutángulo. Y el triángulo obtusángulo viene a ser cuando uno de sus ángulos viene a ser un ángulo obtuso, uno de ellos, y los otros 2 son agudos. Entonces, cuando es un ángulo obtuso, sabemos que es mayor que 90 grados y menor que 180, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa es una clasificación, pues, según sus ángulos, ¿no? Según sus lados, ya les dije hace un momento. ¿Y cuáles son los teoremas que vamos a ver en esta parte? Desigualdades en el triángulo. En la parte de triángulo, ¿no? Decimos, tenemos el teorema de existencia. El teorema de existencia nos dice que si nosotros tenemos un triángulo ABC, colocamos A, B y C minúscula a los lados del triángulo, entonces para cualquier tipo de triángulo, siempre se tiene que uno de los lados es menor que la suma de los otros 2 y mayor que de la diferencia de los otros 2. ¿Ok? Y ese es para cualquier lado del triángulo. ¿No? Estamos suponiendo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo que A es menor que B y A es mayor que C, ¿no? En ese triángulo, para tomar la diferencia más que todo. Entonces, nosotros decimos, ¿no? A siempre va a ser mayor que la diferencia de los otros 2 y menor que la suma de los otros 2. Ahí está. B, si tomamos B, B también va a ser mayor que la diferencia de los otros 2 y menor que la suma de los otros 2. Y C también va a ser menor que la suma de los otros 2 y mayor que la diferencia de los otros 2. Entonces, eso siempre se cumple para cualquier triángulo, ¿sí? Para cualquier tipo de triángulo siempre se debe cumplir estas desigualdades, ¿ok? Otro teorema donde podemos ver desigualdades es en el teorema de correspondencia, ¿no? Donde en un triángulo, si nosotros tenemos, por ejemplo, este es alfa, este es beta, y esto colocamos A y B, que son los lados a los que se ponen esos ángulos que hemos colocado el phi beta, entonces el teorema de correspondencia me dice a mayor lado, mayor ángulo, ¿no? O a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, yo coloco A mayor que C, ¿no? Entonces a A se le opone alfa, entonces yo digo alfa es mayor que ¿quién? A que se opone a C que beta. Y si yo tengo alfa mayor que beta, entonces A mayor que C, ¿no? Es el sí solo sí recíproco. Entonces ahí está, ¿ok? Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces aquí podemos tener desigualdades. Y bueno, el teorema de la desigualdad triangular en realidad es algo particular, el teorema de existencia, que trabaja con la parte derecha nada más, ¿no? Si tú tienes un triángulo, entonces siempre se cumple que cualquier lado del triángulo es menor que la suma de los otros 2, ¿no? ¿Sí? A veces es el que más se utiliza, ¿no? Con este lado de la desigualdad, ¿ok? Ahora, estos teoremitas
donde aparecen desigualdades, es porque en los ejercicios que vamos a trabajar, que es en el ejercicio 1 y 2, nos están diciendo hay el máximo valor entero de o hay el mínimo valor entero de, ¿no? Condiciones de máximo y mínimo valores que hemos visto la clase pasada en segmento y ángulo, pero es ahí para obtener una desigualdad le hemos sacado solamente de la definición, ¿no? ¿Sí? De segmento y ángulo. Pero aquí, ya en los ejercicios que vamos a trabajar, nos vamos a ayudar de estos teoremas, ¿sí? Estos teoremas de desigualdades nos van a ayudar para resolver el ejercicio 1 y 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejercicio 1 y 2, ¿ya? A ver, yo doy un par de minutitos para que ustedes revisen y vamos trabajando así como la clase anterior, ¿ya? Los que han trabajado pueden colocar la solución. Ah, pero antes de empezar ello, hay dos correcciones, ¿no? Porque yo sé que ya varios de ustedes, la mayoría, ya han ido resolviendo los ejercicios, ¿no? Sí, han estado ya resolviendo los otros ejercicios. Entonces, hay una observación en el ejercicio 3, ¿ya? Les voy a mostrar. Acá. Mira, fíjate el enunciado. La corrección que van a hacer en su separata es de esta parte de acá, todo esto de acá. ¿Sí? Esto, así deben ser los datos, ¿ya? Esta es la observación. ¿Ok? Porque les están colocando diferentes longitudes, ¿no? En su separata. Entonces, hacen esa corrección para que puedan ver ahora sí el ejercicio 3, ¿ya? Para que lo trabajen luego. Pero les voy adelantando, ¿no? Para los que ya están adelantados resolviendo sus ejercicios. Entonces, la corrección es aquí, en esto que he colocado de rojo, todo lo que he remarcado ahí. ¿Ok? Hacen esa corrección en su separata del ejercicio 3. ¿Ok? Entonces la corrección en el 3. Y en el ejercicio 6. Mira, ¿la ven? Ya está ahí. ¿Sí? Paso al ejercicio 6. Ahí. Y el ejercicio 6, que viene a ser este de acá. Mira, ¿cuál es la observación? Es esta de acá. Acá te coloca 153, ¿no? Y los radios también. Me parece que acá es 3, te dice, pero es 5 y 2. ¿Sí? Ahí está. En esto de acá, ¿ya? El ángulo, y acá fíjense en los radios, ¿ya? Es 5 y 2, no es, creo que les colocó 3. Es 5 y 2 y acá es 143, ¿ya? O 143 grados se trabaja. Bien, entonces, esas son las correcciones que bueno, les voy diciendo con respecto al ejercicio 3 y 6, ¿ya? Para que ya lo vayan trabajando ahí, ¿no? Lo que ya han estado revisando, ¿no? Los ejercicios. Bien, entonces lo que sí les voy a dejar un par de minutitos es el ejercicio 1 y 2, que ahorita voy a comenzar a trabajar, ¿ya? A ver, 1 y 2. Bien, entonces ahí voy para acá. Entonces, ahí hemos visto la parte teórica. A ver si alguien tiene alguna consulta. ¿No? Ok, ¿no? Bien. Sí, así es, Kiara. Bien, ahí nos ha respondido ya la 1C, muy bien, la 1C. Así es, la 1C. Bueno, y ahora sí, ya con esa corrección Kiara ya sale, ¿no? Entonces las 3 y las 6 ya lo pueden resolver con ello. ¿Ok? Entonces ya, ahí muy bien nos han respondido sus compañeros. Igual les dejo para que los demás, a ver, vayan viendo el ejercicio 1 y la 2, ¿no? La 1 y 2. La 1 y 2 lo voy a hacer de seguido, ¿sí? A ver. Maestra, ¿podría poner el teorema? Ajá, muchas gracias.
Bien, vamos a ver entonces el ejercicio 1, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio 1. Ajá, ya nos habían dicho sus compañeros, ¿no? ¿Cuánto salía? Vamos a verlo, ¿ya? En el ejercicio 1 me dicen, un soldador debe fabricar una estructura de alambre como se muestra en la figura. Entonces vamos a sacar la gráfica del enunciado, lo sacamos en la solución. Ahí está, la misma. Entonces, el soldador quiere fabricar, ¿no? Desea fabricar, debe fabricar, más bien dicho, una estructura de alambre, así como se muestra en la figura. Si para la parte externa requiere 180 centímetros de alambre, entonces la parte externa es esta de acá, ¿no? Entonces, para esa parte externa, que es la forma de un pentágono, ¿no? ¿Sí? Este de acá viene a ser 180 centímetros. Bien, mira, nos vamos a ayudar con variables. Vamos a colocar variables y la cual en realidad no nos va a complicar en la solución, ¿sí? Pero lo vamos a ayudarnos ahí con las variables. Vamos a colocar longitudes, vamos a colocar A, B, C, D y E. Ahí está. Esas variables para los lados de ese pentágono, ¿ok? Entonces la suma de estos 5 me da 180. Ahí lo dejo, ¿ok? Entonces ahí tengo una ecuación, con esos 5. Luego me dicen, hay la longitud mínima y múltiplo de 5 de alambre para fabricar la parte interna de la estructura. Entonces, la estructura para la parte interna, ¿sí? Para la parte interna de la estructura, viene a ser estos de acá, ¿sí? Esto de acá que se está formando como una estrella, ¿no? ¿Sí? Esto de acá, ¿ok? Entonces nos están pidiendo la longitud mínima, nos piden la longitud mínima de esto y que sea múltiplo de 5. Entonces, es como tener un mínimo valor entero, que sea múltiplo de 5. Entonces, para ello, necesito tener una desigualdad, ¿sí? Hablan de mínimo valor entero. Bueno, con la condición de que sea múltiplo de 5, ¿no? Entonces, para poder tener esta de aquí, necesito la suma de todas ellas. O sea, me piden la longitud mínima de la suma de todas ellas, ¿no? De todas estas de acá, no de cada una. Entonces, nos vamos a ayudar, vamos a colocar variable a cada una de ellas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque fíjate que estas las tenemos que relacionar con A, B, C, D y E. Si tú observas primero, por ejemplo, en A, este A lo puedo relacionar con este triángulo, ¿sí? Que se forma aquí. Un triángulo donde este lado y este lado es parte de la parte interna, ¿no? De la estructura. Lo mismo podría ser con B. Con B, esta otra parte interna de la estructura lo puedo relacionar con B y lo puedo trabajar en este triángulo. Ahora, el detalle es que para que aparezca una desigualdad y yo pueda relacionar estos tres lados, ¿no? Los lados de esos triángulos, es utilizar la desigualdad triangular, ¿no? ¿Sí? O el teorema de existencia. Entonces, en cada triángulo vamos a aplicar el teorema de existencia, que en realidad es la desigualdad triangular, la tercera que colocamos, ¿no? Porque vamos a trabajar con la parte positiva nada más, la parte derecha, ¿ok? De la suma. Entonces, empezamos con el primer triángulo, con este triángulo de aquí de rojo. Vamos a colocar a los otros dos lados del triángulo G y F. Entonces, si colocamos G y F, entonces usando el teorema de la desigualdad triangular para la parte derecha, vamos a decir A es menor que la suma de los dos de acá, ¿no? A colocamos aquí y en la parte derecha la suma de los otros dos. Lo mismo vamos a hacer para cada triángulo que está formado ahí. Lo mismo trabajamos para B, el triángulo de celeste. Vamos a colocar H e I a los lados y vamos a tener que B es menor que H más. Luego, en el triángulo de morado con el C, vamos a colocar K y J, y vamos a decir que C es menor que J más K. Lo mismo con D, para el triángulo de azul, M y L. M más L es mayor que K. Ahí está. Y por último, para E, el de verde, vamos a colocar O y N. Entonces, E es menor que O más N. Una vez que ya tenemos estas desigualdades que se ha trabajado para cada triángulo, sabemos que la suma de todos estos de aquí viene a ser la estructura interna de la que me están hablando, la longitud mínima que me piden. Entonces, para tener la suma de todos estos, aquí en esta desigualdad vamos a sumar, ¿sí? Y la desigualdad permanece, ¿no? Sumamos toda esta parte de la izquierda y luego de la derecha. Ahí está.
todo este color y todo el color morado. Ajá, pero esto de aquí, nosotros sabemos que viene a ser 180. Reemplazamos. Y a todo esto le vamos a llamar un L, ¿ya? Vamos a llamar un L que es la longitud interna, ¿sí? La longitud de la parte interna de la estructura. Entonces, vamos a tener L mayor que 180. Y justo a esa longitud interna de esa estructura, ¿no? Esto de acá, me piden la longitud mínima. ¿Está bien? Entonces, como L es mayor que 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186. Y tomamos la que es múltiplo de 5. Entonces, sería 185, ¿sí? Y eso es justamente lo que nos decían sus compañeros en el chat, ¿no? De la clave de la 1. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí utilizamos la desigualdad triangular. Algo similar, vamos a utilizar desigualdad triangular o teorema de existencia en el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a ver ahora el ejercicio 2, ¿sí? Ahorita voy al chat, a ver el chat. Entonces, en este caso, si te das cuenta, hemos colocado variables y no nos complicó en nada, ¿no? Solamente era sumar, no hemos hecho operaciones, solo sumar nomás, ¿no? No otras operaciones, pues, que nos compliquen, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver para el ejercicio 2, nos están colocando en el chat. Bien, justamente ahí nos dice Kiara, Leonardo y Aarón, 2C. Así es, muy bien, justamente 2 metros ahí, ¿no? Así es, vamos a verlo ya. Vamos a ver entonces el ejercicio 2. Bien, ahí está. ¿Qué nos dice en el ejercicio 2? Sacamos la misma gráfica del enunciado, lo sacamos ahí en la solución. Bien, y comenzamos a leer el enunciado. Me dicen, en la figura AC representa una zanja, ahí está, una zanja rectilínea de 13 metros de longitud. ¿Ya? Entonces colocamos 13 a AC. Por las condiciones del terreno, se requiere ubicar un punto B tal que la zanja rectilínea entre A y B tenga 4 metros de longitud. Entonces se va a requerir, ¿no? Por las condiciones del terreno se requiere ubicar un punto B tal que la zanja rectilínea, ¿no? Entre A y B es 4. O sea, unimos A con B y este es el segmento AB que va a ser 4. Y el ángulo ABC sea obtuso. O sea, voy a tener que unir B con C todavía, ¿no? Y este ángulo ABC es obtuso, ¿no? Este es obtuso. Nos dicen, halle la diferencia del mayor y menor valor entero de la distancia entre B y C. Mira, entonces, como ya hemos unido B y C, a esto le hemos llamado justamente X. Entonces nos están pidiendo la diferencia entre el mayor valor entero de X y el menor valor entero de X. Nos piden la diferencia entre el mayor y el menor valor entero de X. ¿Ok? Entonces nos piden diferencia entre ellos. Bueno, ¿y qué hacemos para hallar entonces la diferencia entre el mayor y el menor valor entero de X? Mira, lo primero que hacemos es, necesitamos desigualdad. Entonces puedo utilizar el teorema de existencia, ¿no? Entonces, utilizando el teorema de existencia en este triángulo ABC, decimos, ¿no? Profesora, X es mayor que 13 menos 4 y es menor que 13 más 4. Y eso nos va a dar 9 y 17. Ahí está. Bien. Ahora alguien me dirá, profesora, si yo trabajo ahí nada más, el X mínimo sería 10. Y el X máximo, ¿no? Sería 16. Y la diferencia, profesora, 6. Mira, acá está justamente, ¿no? Pero no, pues no. Si podemos seguir acotando ese intervalo, porque X se encuentra en ese intervalo, si podemos seguir acotando ese intervalo, se hace, ¿no? Se realiza. Y justamente algo que nos va a ayudar a seguir, a tener que ese intervalo sea más pequeño, es el hecho de que me dicen acá que el ángulo ABC sea obtuso. Si no me dijeran esto, bueno, ahí sí, de frente podría colocar. Pero tendría que ver si esto de acá me ayuda a que mi intervalo que está aquí sea más pequeño. Bien, entonces vamos a ver hasta el momento, entonces esto es descartado, ¿no? Puede ser 6. En este triángulo, a esto le voy a llamar 1, ¿ya? Entonces en el triángulo ABC, ahí lo hemos remarcado, este ángulo que le vamos a llamar beta es un obtuso, que significa que beta es mayor que 90 grados.
Y vamos a utilizar el teorema de correspondencia. ¿Ok? Como este ángulo es obtuso, les dije que los ángulos que están acá vienen a ser, ¿qué cosa? Agudos, ¿no? Entonces, voy a tener que beta es mayor que alfa y beta, bueno, acá le voy a colocar un tita, y beta es mayor que tita. ¿Sí o no? Beta es mayor que estos dos ángulos, porque el ángulo beta es mayor que 90 grados, obtuso. Y si beta es mayor que estos de aquí, significa que sus lados opuestos aquí, ¿no? Al lado que se opone es mayor que los otros dos. O sea, si beta es mayor que estos de aquí, entonces 13, al que se opone a beta, que es el ángulo mayor, 13 es mayor que 4 y a la vez 13 es mayor que x. Y esta es la que vamos a trabajar. Como beta es mayor que 90, entonces 13 es mayor que x. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que 13 es mayor que x. Ahí está. ¿No? Y esto se debe justamente, vuelvo a repetir, si este es alfa, beta mayor que alfa, entonces x es mayor que, x es menor que 13. ¿Ok? Ahí está. Bien, entonces, si a esto le llamo 2, de estas dos de aquí, tú tienes x aquí y tienes x aquí. X es mayor que 9, o la x mayor que 9, pero x es menor que 17 y x es menor que 13. Entre estos dos se coloca el menor, entonces x es menor que 13. Y hemos acotado el intervalo, ¿sí o no? Por el obtuso. Ahora sí, ya podemos sacar el mínimo y el máximo. Como x está entre 9 y 13, el mínimo va a ser 10 y el máximo viene a ser 12. De tal manera que la diferencia entre estos dos es 12 menos 10. Y eso va a ser justamente 2, como sus compañeros nos colocaron en el chat. ¿Sí? Ahorita voy al chat. Eso vendría a ser el ejercicio 2. Bien, continúa el ejercicio 3. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar el ejercicio 3? A ver. ¿Cómo podríamos trabajar el ejercicio 3? ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio 3 ahorita. Mi disculpe, ¿puede poner la corrección que había en el problema 3, por favor? Ya, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así vamos a trabajar. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver.
Bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? A ver. Vamos a ir al chat, pues nos han escrito de repente. A ver. Ah, claro, N vale 1. Ajá, B sub N vale 1. Así es, Leonardo, B sub N vale 1. Pareciera que N es punto medio. Sí, pero N vale 1. O sea, por la gráfica, claro, es que a veces la gráfica, pues no. Pareciera que N es punto medio por la forma como está graficada acá, ¿no? Sí, pareciera que fuera, pero no nos dicen, ¿sí? No dicen que N es punto medio. Esa es la gráfica. Si no te dicen, no podemos decir nada, ¿no? ¿Sí? No podemos decir nada si la gráfica, por más que parezca, así como está, no podemos decir que N es punto medio si no nos dicen nada, ¿no? O podamos deducir por algo de los datos que nos dan en la figura. ¿Ok? Bien, el BN sí vale 1, B sub N vale 1. Mira, ¿qué nos dicen? En la figura, al unir tres piezas de rompecabezas, forman el triángulo ABC como se muestra en la figura. Las tres piezas vienen a ser esta y esta, ¿no? Y ahí observan, en el fondo se ve como un osito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se ve justamente el rompecabezas. Entonces, vamos a sacar esto en el enunciado, pero ya sin la parte sombreada que está aquí, ¿no? Que se ve ese fondo, sin ese fondo. Ahí está. Acá tengo alfa y alfa de dato, le hemos colocado, pero de otro color. Ahí está alfa y alfa. Luego nos dicen, tal que F es punto medio del lado MH. Acá está F, punto medio, entonces ahí está, iguales. Si AH es igual a 4, ahí está, AH le hemos colocado 4. HC es 8, ahí está el 8. FH es igual a 4, acá está FH 4. B sub N vale 1, bueno, aunque debería ser más pequeñísimo, ¿no? De repente por acá se debió colocar más arribita, ¿no? Sí, más arribita, pero bueno, ahí le hemos colocado, ¿ok? Pero ahí nos dicen que BN vale 1. Y NC es 11, ahí está NC, 11. Hay el perímetro de la pieza cuadrangular HFNC. Nos están pidiendo el perímetro de la pieza cuadrangular. Esta es la pieza cuadrangular, ¿ah? Y nos piden el perímetro de esa pieza. Entonces, si tú observas la pieza, nosotros tenemos aquí 4, tenemos 8 y tenemos 11, ¿no? Para esa pieza cuadrangular ya conocemos 3 lados. El que me falta hallar es esta, NF. Entonces, nuestro propósito en este ejercicio es hallar NF. NF con estas longitudes que nos están dando, ¿ya? ¿Sí? Con esas longitudes, lo que nosotros lo queremos hallar es NF. Bien, mira, ¿qué hacemos aquí? Decimos, lo primero que nos damos cuenta es que como esto vale 4, esto también va a ser 4. ¿Ahí está, esto es lo que nos piden, ahí lo colocamos arriba. Entonces voy a repetir, como estos son iguales, entonces esto va a ser 4. Ya, eso viene a ser 4. Ahora, observo que este triángulo, que es un triángulo rectángulo, es notable, ¿no? Porque si este es 4, este es 8. Voy colocando lo que observo en la figura, ¿ya? Ya que le dije que mi propósito es hallar esto. Entonces, este triángulo es notable de 53 medios, ¿no? Entonces, el triángulo AHM, cateto 4, el otro cateto 8, entonces es notable de 53 medios. Significa, ¿no? Si es notable de 53 medios, acá arriba viene a ser 53 medios. Ahí es 53 medios. Entonces, esto de aquí, ¿no? Esto de acá va a ser 127 medios. Y aquí es donde lo vamos a colocar, ¿ya? Porque aquí es donde voy a trabajar. Entonces, voy a colocar aquí 127 medios. ¿Ok? 127 medios, vuelvo a repetir porque este es 53 medios. ¿Ok? Suman 90 los dos. Bien, lo coloco acá, ¿por qué? Porque nosotros observamos que en el triángulo ABC, este lado viene a ser 12.
y este lado también viene a ser 12. O sea, es un triángulo isósceles todo el triángulo. Entonces, como es isósceles, este ángulo de acá también viene a ser 127 medios. Ajá, lo colocamos. Ah, mira. Y si este es 127 medios y este 127 medios, los dos suman 127. Entonces, ¿cuánto vale alfa? 53 grados. Ah, mira. Trabajar con ángulo 53 grados es bueno, ¿no? Pero en un triángulo rectángulo mejor todavía. ¿Ya? 53 grados. Ahora, mira, hasta ahí hemos completado ángulos. Este es 53 y esto también vale 53 grados. Mira, vamos a trabajar aquí, ¿ah? En este cuadrilátero, cuyo perímetro es el que me pide, tengo que este 53 y 53, ¿no? Con estos de aquí. Ahora, ¿cómo hallamos esto de aquí? ¿No? Mi propósito es hallar eso de ahí. Bueno, lo que podemos hacer aquí es, podría trazar una paralela. Mira, trazo esto de aquí paralelo a esto de acá. ¿Sí? Trazo una paralela ahí. ¿Ya? Al trazar la paralela, ¿no? Este alfa puede subir acá. Este alfa sube. Con este alfa, ¿no? Porque he trazado la paralela, acá se forma un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles donde esto de aquí es lo mismo que esto. ¿Ya? Son iguales. Y este es el que quiero hallar. Ahora, aquí, ¿cómo hallo con esta parte de aquí? Mira, para poder nosotros aprovechar que este es 53 grados, voy a trazar una perpendicular acá. De aquí trazo una perpendicular. Ponte una perpendicular aquí, H, que esto sea un P, por ejemplo. Al trazar esa perpendicular, acá se forma un notable de 53 y 37. Y ojo, aquí se forma un rectángulo, porque esto de acá es paralela a esto, y este es 90, 90, entonces es un rectángulo. Y en ese rectángulo, si esto vale 4, esto también va a ser 4. ¿Te das cuenta? Pasa. Y aquí tú puedes aprovechar el notable, de tal manera que tienes esto. Y si tienes esto de aquí. Y esto de aquí es lo mismo que está acá arriba. Y ahí hayas esto de acá. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Como analizamos ahí, ¿no? Entonces, voy a trazar FD paralelo a HC. Y trazamos DE perpendicular a HC. Ahí está. Entonces, ¿no? Ojo, no se olviden, este es paralelo a esto, ¿no? Entonces, acá se forma un rectángulo, como les decía. Este 4 lo pasamos al costado. Ahora, como alfa es 53 grados, ¿no? Por esto de aquí, entonces el triángulo que está aquí pequeñito, notable de 53 grados. Si este es 4, entonces esto va a ser 3, ¿no? Ahí está el triángulo, ¿no? Lo sacaba aquí el triángulo. 4, 3, 5, ¿no? Pero me interesa más que todo este. Entonces, esto vale 3. Esto vale 3. Ahí está, 3. Pero como todo vale 8, esto va a ser 5. Pero de este rectángulo, si este es 5, esto de acá va a ser 5. Ahí está. Y ya salió. Ahí pasó el ángulo. Como este es alfa. Recién le pasó el ángulo, que pude haberlo colocado desde el inicio, ¿no? Este es alfa y alfa. Ahora sí, el triángulo que está aquí, isósceles. 5, 5. Y con eso hemos hallado NF, que es lo que queríamos hallar. Entonces, como de pie en el perímetro de lo que estamos remarcando, de ese cuadrilátero, vendría a ser la suma de estos 4. Que viene a ser justamente 28, que es la clave A. ¿Ok? Y eso sería el ejercicio 3. ¿Ok? Ese es el ejercicio 3. Vamos a ver el ejercicio 5 y 6. La parte 5 y 6 es de circunferencia. ¿Sí? La parte 5 y 6 es con respecto a la parte de circunferencia. Bien. Entonces, en la parte de circunferencia, ¿qué vamos a trabajar en realidad ahí? Vamos a trabajar con los ángulos. Vamos a relacionar ángulo, ¿sí? El ángulo central. Pero nosotros, una forma de recordar de ángulos, ¿cuál viene a ser? A ver, hacemos una captura, ahorita voy al chat.
Mira, a ver, vamos a ver, ahí nos están escrito en el chat. Eh, nos habían dicho ahí justamente Kiara y, claro, alfa 53, ¿no? Ujú. Así es, justamente Aarón y Kiara nos respondieron, ¿no? 28, así es. Bien, ahí lo que nos salió, ¿no? Muy bien. Mira, para ver el ejercicio, muy bien, el ejercicio 5, ¿no? Algo rápido. Cuando hemos trabajado ángulos en la circunferencia, recordando rápidamente solo con ángulos en la circunferencia, es para relacionar el ángulo que se forma entre radio, cuerda, secante con cuerda, tangente con cuerda. Esos ángulos que se forman entre ellos los relacionamos con los arcos, ¿no? Con los arcos que también se forman ahí. Entonces, el primero tenemos el ángulo central, cuando del centro trazas dos radios y el ángulo que se forma aquí entre esos dos radios es llamado ángulo central. Y ese ángulo central se relaciona con el arco que se forma de A hacia B. Y la relación es 1 a 1. ¿Qué significa? Si este es alfa, el arco también viene a ser alfa a su medida. Esa es la relación que encontramos. Así vamos a ver nosotros. El otro es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el ángulo que se forman entre dos cuerdas que parten de un mismo punto en la circunferencia. Trazo dos cuerdas de este mismo punto y acá está el ángulo inscrito. ¿Y con qué lo relacionamos? Con el arco que se forma de A hasta B. ¿Y cuál es la relación? Si este es alfa, el arco viene a ser 2 alfa. 3, ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito, ¿cómo trabaja? Tengo la circunferencia, una tangente y trazo una cuerda. B punto de tangencia. Entonces, del punto se traza una cuerda, este es ángulo semi-inscrito o este es el ángulo semi-inscrito, cualquiera de los dos. Entonces, el ángulo que está aquí se traza. Por ejemplo, voy a considerar este, ¿sí? El otro es el suplemento. Entonces, este ángulo se trabaja con el arco que se forma desde A hasta B, hasta el punto de tangencia. Y la relación también es de 1 a 2. Si este es alfa, el arco vale el doble, 2 alfa. El otro ángulo que se ve es el ángulo ex-inscrito, ¿no? Que trabaja una secante con una cuerda. Entonces, si yo tengo una secante y una cuerda, el ángulo ex-inscrito es lo que está afuera, ya que esto de acá es el inscrito, ¿no? El suplemento de ese ex-inscrito es el inscrito. ¿Y con quién trabaja este ángulo ex-inscrito? Con lo que se forma aquí afuera, justamente, desde B hasta A. ¿Y cuál es la relación? Si este es alfa, todo el arco de rojo viene a ser el doble, 2 alfa. Ahí. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser una parte de ángulo. Son 6 que se ven, ¿no? Son 6 casos ahí en ángulos en la circunferencia. Con la siguiente diapositiva vemos 2 más. ¿Ok? Entonces, aquí está bien esto. Y vamos a ver 2 más para hacernos recordar con ángulos en la circunferencia, cosa que si en la siguiente semana también hay ejercicios de ángulo de circunferencia, ya sabemos, ¿no? Ya hemos tocado ya el tema aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, ángulo interior, es cuando tienes la circunferencia y trazas dos cuerdas que se intersecan en el interior. Y acá se forma esto o el suplemento, a ello se le llama ángulo interior. ¿Con qué arco trabajas? Con el arco que se forma donde se abre para el ángulo. Este de rojo con el de amarillo. Entonces, aquí trabaja con la semisuma ya, ¿sí? Entonces, a diferencia de los otros, acá el alfa es la semisuma de estos dos arcos ya, ¿sí? Donde se abre el ángulo alfa. Y por último, el ángulo exterior. Y el ángulo exterior tenemos 3 casos para trabajar, para analizarlo, pero la fórmula es la misma para los 3. Primero, cuando tengo una circunferencia y de un punto exterior trazo una secante. Trazo la secante P a B. Y de este mismo punto P trazo ahora una tangente hacia abajo. Y C es punto de tangencia. Entonces, el ángulo que forma la secante con la tangente a la circunferencia, este es el ángulo exterior. ¿Y con qué arco trabajo? Trabajo con el arco que se forma aquí afuera, de punto de tangencia a este de acá, y de punto de tangencia a este otro punto de intersección, el de amarillo. Y la diferencia de para hallar este ángulo con el interior, es que aquí es una semidiferencia, mientras que el interior es una semisuma. Entonces sería el arco mayor, este es el arco mayor, menos este arco menor sobre 2. ¿Ok? Son los arcos que se forman entre la secante y la tangente. Ahora, otro caso es que del punto exterior trace 2 secantes ya. Acá es una tangente con una secante, acá 2 secantes. Igualito, este ángulo de acá es el ángulo exterior. Y los arcos son los que se forman afuera y acá adentro, entre los puntos de intersección. Y igualito, la semidiferencia. ¿Sí? La semidiferencia. Y el tercer caso es cuando trazo 2 tangentes ya. Así como hay 2 secantes, 2 tangentes. Y el ángulo que está afuera es el ángulo exterior justamente. Y de igual manera, la fórmula sería el arco que se forma todo este grande con esto. Entonces aquí es como si estuviese considerando toda la circunferencia, ¿no?
pero la fórmula también es la misma, el arco grande menos el arco pequeño sobre 2. Cuando estamos con un ejercicio donde del punto exterior se trazan tangentes, normalmente ya no se utiliza esta fórmula, se utiliza la relación que hay entre alfa y el arco que está de amarillo, esto de aquí, que la relación es que si este es alfa y este es beta, la suma es 180 grados. Esto es lo que más se utiliza cuando son dos tangentes. Ojo que aquí también en la parte de circunferencia, aprovechando estas tangentes de aquí, ¿no? Tú sabes que la distancia de este punto exterior al punto de tangencia, PA, es igual a ¿quién? A PB, ¿no? Eso también es algo que nosotros vamos a utilizar. Así como, si esto es el centro de la circunferencia, cuando tú unes el centro con el punto exterior, tú sabes que esto siempre es una bisectriz. Y también sabemos, vamos aprovechando todos los teoremas que conocemos, con las tangentes. Si unes centro con punto de tangencia, tú sabes que siempre esto va a ser ¿cuánto? 90. Y esto de aquí, también 90. Y en otras palabras, OP es una bisectriz que puede ser para este lado o puede ser para este lado también, ¿no? Beta, beta. Así como estos arquitos de acá que también son iguales. Entonces, todo eso podemos ganar nosotros siempre y cuando A y B sean puntos de tangencia y O sea el centro de la circunferencia. ¿Ok? Bien, entonces mira, con estas observaciones que vemos, es lo que vamos a utilizar justamente para el ejercicio 5 y para el ejercicio 6. Vamos a ver ahorita el ejercicio 5 y el ejercicio 6 lo vemos después del descanso, ¿ya? Porque ya falta 5 minutos para el descanso, entonces vamos a aprovechar el ejercicio 5. ¿Sí? A ver, ¿cuánto sale el ejercicio 5? Y vamos a trabajar el ejercicio 5. Antes de salir al descanso, vemos el ejercicio 5. Ya regresando vemos el ejercicio 6, los otros ejercicios, ¿sí? Donde ya no hay más, no hay mucha teoría, porque ya la teoría la hemos visto hasta el ejercicio 10, 12, más bien dicho, vamos a trabajar así nomás sin ya la parte teórica, porque es algo que ya hemos visto ya en la clase anterior, ¿sí? Entonces, a ver, la 5, vamos a ver la 5. Bien, mira, ¿qué nos dice el ejercicio? A ver, de repente nos han escrito ahí. El ejercicio, ahí sí nos han escrito, y sus compañeros. Ya, ok, Sofía, gracias. Sí, la 5, claro, sale la A, que viene a ser 10 grados, así es, ¿no? Es Kiara y Aarón, ¿no? Leonardo, ¿eh? Leonardo Aarón también nos ha respondido. Así es, 10 sale, 10 grados, así es. Vamos a verlo, ¿ya? ¿Qué nos dice entonces el ejercicio 5? Esto es este problema, no hay problema. ¿Qué nos dice? Mira, la figura muestra el diseño de una carretera. Lo vamos a sacar en la solución. Ahí está. Este es el diseño de una carretera formado por un tramo lineal CT y una curva circular AT, donde T es punto de tangencia. Entonces, esta carretera está formada por un tramo lineal, que es esto. Este es el tramo lineal. Y este tramo y esta curva de acá. ¿Sí? Esta curva de acá. ¿Ok? Por una curva circular AT, donde T es punto de tangencia. Si AB es diámetro, vamos a colocar acá T es punto de tangencia. Si AB es diámetro, bueno, me están hablando del AB, este AB es diámetro, significa que por acá va a haber un punto medio O que va a ser el centro. ¿Ok? Vamos a colocar aquí O el centro. Bien, me dicen, halle la medida del ángulo formado por el tramo lineal y la horizontal AC. Entonces, el ángulo que me hablan es este, mira, este es el tramo lineal y este es AC. Entonces, ¿el ángulo quién es? Este X que está apareciendo aquí. Lo vamos a remarcar, ¿ya? Ese es el X que nos pide. Ahí está, de rojo lo hemos colocado.
Y lo que observamos en la figura es que aquí aparece 4x. Ah, ya. Entonces, si tú observas el triángulo ATC, en ese triángulo ATC, este es x, 4x, y lo que quisiera hallar es esto. Si nosotros completamos aquí, todo suma 180. ¿Ok? Todo sumaría 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar que T es punto de tangencia y unimos O con T. Y lo que les dije hace un momento, si tú unes O con punto de tangencia, a esta recta tangente ahí se forman 90 grados. Ahora, este es radio y este es radio. Ellos dos son iguales, ¿sí? De O a A y de O a T son radios. Entonces se formó un isósceles. Significa que si este es 4x, acá arriba también va a ser 4x. Ya completamos el ángulo de arriba, mira, ese era el que quería. Entonces, por teorema, en todo el triángulo que estamos remarcando ATC, sumamos todos los ángulos, 4x más 90 más x es igual a 180. Entonces, a sumar todo ello me va a salir x, que justamente es 10 grados, como sus compañeros nos colocaron en el chat, ¿no? Su compañera y sus compañeros. ¿Ok? Entonces, eso sería el ejercicio 5, ¿no? Quizá algunos teoremitas con respecto al punto de tangencia, ¿sí? Y el teorema de triángulo, pues, ¿no? Bien, el ejercicio 6 ya les dije, ¿no? La corrección del ángulo, ¿sí? Para el ejercicio 6, si no sale con el ángulo de 153 grados, ¿no? 143 es, ¿no? ¿Ok? Ahí se hizo la corrección para el ejercicio 6, ¿ya? Les dije, ¿no? Bien, vamos a regresar luego del descanso, ¿ya? Sí, regresamos con el ejercicio 6, pero luego del descanso, ¿sí? Con los demás ejercicios. Ok.